Pero las flores en la tierra nueva van a ser más lindas que esta. Bueno, el Dios es maravilloso. ¿Verdad? Y no se van a marchitar, es cierto, ¿verdad? Ellas no se van a marchitar. Qué lindo. Muy bien, hermanos. Miren, Dios estableció un pueblo que tiene dos características para que sea su pueblo aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas características? Apocalipsis dice en Apocalipsis 14 y el verso 12, Apocalipsis 14, 12, que el pueblo que Él estableció, su pueblo aquí en la tierra, tiene dos características. Uno, dice que guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Además, la otra característica dice que ellos tienen la fe de Jesús. O sea, Dios tiene un pueblo aquí en la tierra que tiene dos características. Uno, guardan los mandamientos de Dios, 10, y tienen la fe de Jesús, es decir, la misma fe que Jesús tenía, ¿verdad? Ahora, y ese pueblo lo estableció con dos grandes propósitos. A veces nosotros oímos decir, el pueblo de Dios existe como un solo... No, no existe como un solo propósito. Existe con dos grandes propósitos. ¿Cuáles son? Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Entonces note, Dios establece la iglesia ¿para qué? Para que ahí sean añadidos los que han de ser ¿qué? Salvos. Eso es un propósito enorme y fundamental por el cual existe la iglesia, ¿verdad? Es que los que han de ser salvos sean añadidos a la iglesia. Muy bien. Y el otro propósito, ¿cuál es? Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios y capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Ese es el otro propósito. El otro propósito es darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros no entendemos muy bien esto de darle la gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es necesario? Mire, es necesario por una razón. Fíjese que cuando comenzó la rebelión en el cielo, Satanás dijo que Dios era malo, que Dios era injusto y que Dios era un Dios que nos había puesto una ley para mantenernos como esclavos y que Dios no estaba dispuesto a hacer nada de lo que decía
sino que solo quería que a él fuese adorado. Fue calumniado. Y entonces el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿para qué? Para mostrar cómo es Dios. Para mostrar que Dios está dispuesto a morir porque lo ama a usted y a mí. A mostrar que Dios es maravilloso. A mostrar que Dios es misericordioso. Que Dios es lindo. Y entonces, a dejar claro que ese Dios no es lo que Satanás había hecho, sino que es un Dios distinto. Es tierno, es amante, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Y entonces es nuestro deber como pueblo explicarle al mundo, porque la gente vive equivocada y pensando que toda esa maldad que hay en el mundo, Dios es el que tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque escoge hacer lo que Satanás dice antes que hacer lo que Dios dice. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios fue creado para salvarnos y también para que nosotros levantemos y le demos honra al nombre de Dios, que ha sido calumniado. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Entonces, hermanos, para cumplir esa misión, Dios le ha encomendado al pueblo, a su pueblo, en el fin del tiempo, que es ahora, la misión de compartir el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Eso es lo que le llamamos, la sierva de Dios y también el apóstol Pedro le llamó la verdad presente. La Biblia está repleta de verdad, es la palabra de verdad. Pero hay una parte de la Biblia que ahora tiene que ser enseñada. ¿Por qué? Porque en este tiempo es urgente que la gente la entienda. Y esa parte es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que los encontramos desde el verso 6 hasta el verso 12. Ahí están, ¿verdad? Y que usted y yo deberíamos de saber de memoria. Y yo le pregunto, ¿ya se lo sabe? ¿Ya lo sabe? ¿Todavía no? Hermano, póngase de tarea aprender eso. No es difícil. No es difícil, ¿verdad? Léalo, repítalo en voz alta todos los días, mañana y tarde, y yo le aseguro que el próximo sábado usted viene aquí y usted lo dice de memoria, se lo aseguro. Pero si usted hace eso, ahora si usted no hace eso, entonces no. Ahora bien, hermanos, no voy a tomar el tiempo para explicar ahora el mensaje de los 3 ángeles, pero quiero llamarle la atención al mensaje del segundo ángel, que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 14:8. Y entonces Apocalipsis 14:8 dice: ha caído Babilonia. Dice, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender qué es el vino de Babilonia. Porque si no lo entendemos, puede ser que nosotros estemos
estemos bebiendo de ese vino de Babilonia y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, debemos de entenderlo. Recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico y aquí no está hablando de licor, aunque no estoy diciendo que el licor no es malo. La Biblia dice que es malo y que nunca debemos beber, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un símbolo. El vino de Babilonia es símbolo ¿de qué? ¿De qué? Mire, el vino de Babilonia es símbolo de creencias, de doctrinas que llevan a la adopción de un cristianismo falsificado. Parece que es cristianismo, pero no lo es. Y por eso es que es tan peligroso. Peligroso. ¿Por qué? Porque parece. Es como que a usted le den un billete de $100 y usted va contento que le dieron un billete de $100 y de repente cuando llega al banco, porque es al banco que tiene que ir, en ningún lado aceptan ningún billete de $100. Entonces cuando usted llega al banco y lo pasan ahí y le dicen, mire, este billete es falso, no vale. Y además le dicen quién se lo dio. Recuerdo que una vez el pastor Bor cuenta que allá en Colombia, para ver quién le dio un billete falso, y llevó a una tienda, a un súper, y cuando se lo dio a la cajera lo pasó y vio que era falso. Y entonces vino y llamó a seguridad. Y dice que llegaron los vigilantes, la seguridad, los policías, y lo agarraron. Y le dijeron, díganos a dónde tiene la máquina. Y entonces viene él y dice, ¿cuál máquina? La máquina de imprimir esos billetes. Y entonces dice que ya él vino y comenzó a explicarle que dónde trabajaba y qué era y todo esto, y que a él le habían dado el billete y se lo habían metido y él no se había dado cuenta. Y entonces le dijeron, mire, por todo lo que usted nos ha dicho y porque usted trabaja en tal institución y sabemos que esa institución es correcta, es buena, lo vamos a dejar ir. Pero usted tiene que aprender que cuando le dan un billete, usted tiene que mirar el billete y ver que tiene esto, que tiene esto otro, que tiene aquí, que tiene allá, y que cuando le hace así se ve esto. Porque si no va a estar de nuevo en problemas. Y hermanos, fíjense que lo mismo está pasando con el mundo ahora. Babilonia le está metiendo el billete falso a la gente. Y la gente contenta piensa que su religión es cristianismo, pero no lo es. No lo es. Cuidado. Hermanos, hemos sido advertidos. Y los invito para ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Verso 15. Ahora noten lo que dice el Señor. El Señor dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? Vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Entonces notemos que Dios, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre,
nos advirtió y nos dijo: tengan cuidado con los falsos profetas, ¿verdad? Y note que dice que los falsos profetas iban a venir como, no iban a venir mostrando lo que son, sino que iban a venir, dice, disfrazados ¿de qué? De ovejas. Allá cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice que tendrán apariencia de piedad. Y en Hechos, el capítulo 20, vamos al libro de Hechos, hermanos, capítulo 20. ¿Lo tienen? ¿Sí? Los versos 29 y 30. El apóstol Pablo ya prácticamente se está despidiendo. Y entonces dice el verso 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y miren, lo más escalofriante lo dice el verso 30. Porque dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, mire, hay dos cosas aquí que nosotros no debemos pasar por alto. Uno es que dice que los falsos profetas vendrán disfrazados de ovejas. Y dos, dice que no van a venir de afuera, sino que dice de vosotros mismos, ¿verdad? De vosotros mismos. Y hermanos, esto es lo más terrible, ¿verdad? Y entonces dice que estos enseñarán cosas perversas para arrastrar detrás de sí al rebaño, ¿verdad? Y entonces, claro, si nosotros no sabemos qué son esas cosas perversas, puede ser de que ya nosotros nos las dijeron y nosotros las creímos y nosotros estamos viviendo con eso en la cabeza y esperando y creyendo que eso es la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros identifiquemos las cosas perversas que surgirían y que serían enseñadas en el rebaño por los falsos profetas disfrazados de ovejas, ¿verdad? Así es de que vamos a darle una mirada por lo menos a 4 de estas perversidades, ¿verdad? Para que nosotros estemos alertas. Usted no sabe cómo es el billete verdadero, entonces no va a poder identificar al falso. Entonces, lo mismo es aquí. Vamos a comenzar entonces a mirar la primera. Y antes de ir a comentar o a reflexionar un poquito de estas perversidades, de estas cosas perversas, como le llama Hechos, no olvidemos 2 cosas. Uno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y el verso 44, dice que Satanás es ¿qué? Padre de ¿qué? Padre de mentira. Es padre de mentira. Y cuando habla mentira, dice, habla de él, porque la mentira no existía, él se la inventó. Y a mí me llama la atención porque cuando ya habla de los 144,000, dice que en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, estaban totalmente separados de la influencia de Satanás. Habían vencido, ¿verdad? Entonces no olvides, Satanás es padre de mentira. 1, 2. En 2 Corintios, el capítulo 11,
y el verso 14. Leamos el 13 también. 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermanos, recuerden, las apariencias que engañan. Apariencias engañan. Satanás es mentiroso y sus apóstoles, dicen, se pueden disfrazar de cualquier cosa. El Satanás mismo dice que se puede disfrazar como ángel de luz. De tal manera que usted no puede confiar en sus percepciones. Usted solo debe confiar en lo que dice la palabra. Y así no se va a engañar, ¿verdad? ¿Estamos entendidos? Entonces, ahora sí, vamos entonces a comenzar a mirar esto de qué son esas cosas perversas. Primero, miren, la primera cosa perversa que cada vez se vuelve más popular es lo que ya le llamo que contamina a la iglesia, o que puede contaminar la iglesia, es lo que yo le llamo el callejón del pentecostalismo. ¿Y qué es eso? El callejón del pentecostalismo. Mire, hermano, sucede de que hay algunos en la iglesia que se han ido a meter a las iglesias pentecostales a ver qué aprenden. Porque enamorados de los números, porque hay iglesias pentecostales que tienen millones de gente en sus congregaciones, y ya la iglesia ya no es una iglesia, es un estadio, y algunos quieren tener eso, y entonces se fueron a meter ahí, ¿a qué? A ver qué hacían, a ver cómo. Y entonces luego vinieron, regresaron a la iglesia y comenzaron a ¿qué? A querer reproducir esas cosas que habían aprendido allá. Y por eso no es extraño de que ahora se ha vuelto tan popular en la iglesia una música que es claramente música del mundo. No es música sagrada. Y claro, a esta música del mundo la adornan con letra cristiana. Y ya piensan que está bien. Y entonces ahí tenemos una serie de ¿qué? Una serie de hermanos cantando y haciendo show con una música perversa que desgraciadamente le gusta a la carne. Desgraciadamente. Y como es carnal, entonces la gente está contenta con eso, ¿verdad? Hermanos, esto es una mezcla de lo que la Biblia llama no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No. Y entonces es interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que esta música, y yo me fijo, que esta música, que como es una música dirigida a la carne, no al espíritu, ¿qué produce?
Fíjese que la gente, cuando se pone esa música, no puede estar sin aplaudir. Le dan ganas de aplaudir. Y le dan ganas de levantar las manos y comenzarle a hacer así. Y si andan pañoletas, se la quitan y comienzan a hacerle así con la pañoleta. Y terminan ¿cómo? Terminan bailando. Mira, hay un montón de esos que dicen que son cantantes adventistas. Haciendo esto. Y entonces se olvidan de lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 4 y el verso 4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, puede hablar la Biblia más claro. Y me llama la atención porque Santiago los llama almas adúlteras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que han fornicado espiritualmente. Es decir, se han comprometido con quien no deben. Es haber bebido el vino de Babilonia. Y es interesante, hermanos, porque claro, el tema hoy no es la música, este es solo un elemento de esas cosas perversas que se meten en las iglesias y ahí las dejamos y no decimos nada porque alguien se puede enojar. Miren, si todos ustedes quieren enojarse, enójense. Pero Dios estará contento. Y vivimos para darle gloria a Él, no para darle gloria al hombre. Entonces, hermanos, fíjense que la Biblia nos muestra claramente la diferencia entre una música y la otra. Cuando los demonios venían a molestar al rey Saúl, entonces llegaba David y ponía la batería y ponía el teclado y sacaba los panderos y comenzaba con todo su conjunto a cantar. Y los demonios se le iban a Saúl. ¿Eso pasaba? ¿Eso pasaba? No. ¿Qué llevaba David para tocar? Ah, el arpa. El arpa. Hermanos, ¿se compara la música del arpa con esa otra música? No. No se compara. Pero note usted que cuando Nabucodonosor levanta en la llanura de Dura aquella estatua que falsificaba la profecía y que ordena a toda la gente que adore la estatua, ¿qué música tenía? Tenía todo ese otro tipo de música. Usted puede leer, esto está en el capítulo 3 del libro de Daniel. Entonces, hermanos, usted tiene que entender que hay una música que corre los demonios y que hay otra música que atrae los demonios. No es así que no pasa nada con la música. Entonces, entendamos. Y hemos sido advertidos en Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 41, está narrada cuál fue la situación en Indiana. ¿Sabe qué pasaba en Indiana? En ese tiempo, precisamente, estaba ocurriendo esto que ahora está pasando en muchas iglesias. Y entonces Dios le dijo
a su mensajera, denuncie eso. Y entonces dijo, oiga, que habría, dijo, tambores, música, danza, griterío. Y dijo algo más. Dijo que eso que se había dado allá en Indiana se iba a repetir cuando la venida del Señor estuviera cerquita. Yo les pregunto, hermanos, ¿se está dando eso ahora? Sí. ¿En la iglesia? Más de lo que usted piensa. Más de lo que usted piensa. Entonces, primero, entiéndalo. Entiéndelo. Y actúe de acuerdo a ese entendimiento. Segunda cosa perversa. Es un abandono de la verdadera fe de Jesús. Por una fe falsa. Hermanos, ¿usted ha oído decir esto de que una vez salvo, siempre salvo? ¿Es verdad? Pero muchos adentro de la iglesia lo creen. Lo que pasa es que dentro de la iglesia hay una versión barnizada, hay una versión con cosméticos de eso de salvo, siempre salvo. ¿Cuál es? Es esta. Usted a menudo oye decir, seguiremos aquí pecando hasta que Cristo venga. ¿Ha oído decir eso? Eso reina en la mente de un gran montón. Y decir que seguiremos pecando hasta que Cristo venga es lo mismo que decir salvo, siempre salvo. Lo mismito. ¿Y sabe qué? Esto revive una doctrina que nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la creencia del pecado original. Ahí nos lleva. Que es una doctrina que no existió, que fue rechazada cuando Dios levantó esta iglesia. Dios levantó esta iglesia para corregir los errores que se habían metido en otras. Y esta idea del pecado original viene de dónde? Viene de muy lejos. Yo no sé cuántos conocen a Agustín de Hipona. Era un teólogo que le dio forma a la teología católica. Y él era ¿qué? Él era fanático de la filosofía griega. Y entonces por eso es que hay mucho de esa filosofía griega metida ¿en qué? En la doctrina católica. Y entonces, claro, esta idea del pecado original es eso, bueno, como ya nací en pecado y voy a seguir en pecado hasta que Cristo venga, entonces ¿qué? Igual, ya Cristo me salvó. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué dice? Los que no guardan los mandamientos de Dios, ¿así dice? No dice así. Dice los que guardan. Si no se pudieran guardar, si no se pudiera vencer el pecado, no diría eso. Porque aquí no dice los que quieren guardar. Dice así. Dice los que guardan. ¿Ah? Y en el verso 5 de Apocalipsis, capítulo 14, hablando de los 144,000, los que serán tomados vivos cuando Cristo venga por segunda vez, que serán transformados sin ver muerte,
¿Qué dice de ellos? Apocalipsis 14:5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son, ¿cómo dice? Sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, hermanos, esta idea de que voy a seguir aquí siendo pecador hasta que Cristo venga y entonces Él me va... No, olvídense. Eso es doctrina perversa. Eso es el equivalente de decir salvo siempre salvo, es decir, me voy a salvar sin importar lo que yo haga. ¿Por qué? Porque no se pueden guardar los mandamientos. Eso es lo que dijo Satanás en el cielo. Y el pueblo de Dios está aquí para demostrar lo contrario, para demostrar que Dios tiene la razón. Y por eso dice los que guardan los mandamientos de Dios, y por eso dice los que son sin mancha delante del trono de Dios. Y entonces, estos que han abandonado la verdadera fe de Jesús, dicen que Jesús no tenía la misma naturaleza de nosotros. Dicen, si Jesús fue sin pecado y Él guardó los mandamientos porque Él tenía una naturaleza distinta de la de nosotros. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses el capítulo 2. Verso 17. Perdón, Filipenses 2, versos 5, 6 y 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y note lo que dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Es lo que dice la Biblia. Pero los que han abandonado la fe de Jesús dicen que Jesús no tomó la condición de hombre de los hombres ahora, sino que tomó la condición de Adán antes de pecar, antes de la caída. Eso no es lo que dice el texto. Fíjense que dice hecho semejante a los hombres en plural. Si fuera así como ellos dicen y están enseñando, entonces dijera, tomó la condición de el primer hombre antes de caer. Eso diría, o no lo dice. Y en Hebreos, vamos al libro de Hebreos, hermanos, el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 17. Dice, por lo cual debía ser, ¿cuánto? En todo, dice. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, a usted y a mí, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, hermanos, ahora es interesante, ¿por qué? Porque los que han abandonado la fe de Jesús, los que creen estas cosas de que una vez salvo, siempre salvo, que los mandamientos no se pueden guardar, que Jesús tenía la naturaleza impecable de Adán,
¿Sabe qué dice? Jesús es nuestro Salvador, pero no nuestro ejemplo, dice. ¿Se da cuenta? Cuando el apóstol dice que Él padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces, hermanos, cuidado, porque es posible que alguna de estas ideas ya usted las tenga ya adentro. Y usted no se daba cuenta que esto es vino de Babilonia. Cuidado. Y esta gente, en vez de combatir el pecado, combate la santidad. Y dicen, no, no es posible ser santos. Pero dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ellos dicen, no, no es posible. Se combate la santidad en vez de combatir el pecado. Y rechazan la teología de la última generación. La combaten descaradamente. Entonces, hermanos, es ahí por lo menos la segunda, no, tercera cosa perversa. Y por supuesto, no voy a describirlas todas, pero dije que solo 4, porque el tiempo, pues sí, no nos da. Tercera cosa perversa. Hay un desprecio y mal uso de el espíritu de profecía. Proverbios, el capítulo 29 y el verso 18 dice: sin profecía el pueblo será disipado. Y en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17 dice, aquí, dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, el diablo contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra en contra de ella, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice, el testimonio de Jesucristo. Y el capítulo 19 y el verso 10 de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que en Isaías, el capítulo 5 y el verso 13, dice: mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. ¿No? Y en Oseas, el capítulo 4 y el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le falta el conocimiento? Porque ha despreciado, ha mal usado el espíritu de profecía. Estos libros son desconocidos ahora para la mayoría. Si yo me pusiera a preguntar, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen estos libros en su casa? Yo no sé cuántas manos se levantarían. Pero mire cómo es Dios. Dios es maravilloso. Porque claro, cualquiera podría pensar, no, mire, pero es que y Alfa lo vende muy caros, un libro de esto vale como $12 y yo no tengo dinero. Pero ¿sabe qué? Eso no es excusa. Porque les aseguro que el 99% de ustedes tiene teléfono. Tal vez habrá uno o dos que no tienen. Y hay una aplicación que se llama Escritos de Elena de White. Usted puede descargar gratis 83 libros ahí. Y no le pesa darlos en la bolsa, porque ahí están metidos en el teléfono. Entonces usted no tiene excusa.
Allá hay una librera atrás donde están estos. Hermanos, si aquí debería haber cola ahí prestando los libros. Ahí estamos los libros. Olvidados, despreciados. Y aquí tenemos, hermanos, las indicaciones y las advertencias de los detalles de cómo el mundo se va a terminar, de las cosas que van a pasar, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Sin embargo, que los que han bebido el vino de Babilonia dicen: no, si ella no había estudiado teología, dicen, ella no era teóloga. Si ella no era teóloga, ella era profeta. Entonces, ¿qué? Hermanos, despreciarlo es ¿qué? Es quedarse sin conocimiento. ¿Y qué dijo? Mi pueblo será disipado, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. Y hermano, Dios no le va a meter el conocimiento a la fuerza a usted en la cabeza. ¿No? Porque esto es como en la comida. Usted tiene que comer. Así es el conocimiento. Y mientras usted no tenga conocimiento, usted no va a poder discernir entre lo santo y lo profano. Usted no va a saber, al final, usted dónde está, cómo está. Y si lo que cree, de verdad, es lo que Dios ha dicho. Tercera cosa perversa. Cuarta, hay un descuido de las profecías apocalípticas. Mira, hermano, es que este pueblo, Dios lo levantó ¿para qué? Lo levantó para que le enseñara al mundo las cosas que todas las otras iglesias no están enseñando. Es que si ya hubiera una iglesia que estaba enseñando las verdades estas que en la Biblia estaban ahí despreciadas, entonces Dios ¿para qué iba a levantar otro pueblo? Simplemente hubiera fortalecido a ese pueblo. Pues no había. Y por eso es que Dios levanta este. Amén. ¿Y sabe qué dicen estos libros? Dice que Daniel y Apocalipsis deberían de ser los libros más estudiados ahora. Y claro, no solo Daniel y Apocalipsis es literatura apocalíptica. No, también está el capítulo 4 de Mateo, también está el libro de Joel, también está el libro de Ezequiel, también hay porciones del profeta Isaías. Ahora la pregunta es, ¿y usted qué sabe de eso? Y claro, alguno podría decir, yo no sé nada y no me importa. Claro, tiene derecho. Pero esa es la mentalidad de Babilonia. Usted está ¿cómo? ¿Sabe? Cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia y entonces Zorobabel, Nehemías y todos estos comenzaron a decir, vamos de nuevo a reconstruir Jerusalén. ¿Saben qué? Habían unos que allá en Babilonia estaban tan cómodos, vivían tan bien, que decidieron quedarse en Babilonia. Eso es lo mismo ahora. Algunos se sienten tan cómodos, les gusta tanto el error, la mentira que han creído, que prefieren quedarse ahí. Y claro, Dios respeta el libre albedrío de cada quien. Dios no va a salvar a la fuerza a nadie. Entonces, hermanos, nos encontramos hoy en la iglesia ante lo que Dios, por medio de su mensajera, identificó como la apostasía omega. Oiga, lo que Dios dijo por medio de su mensajera: no os engañéis,
De paso, este es Mensajes Selectos, el tomo 1, y leo la página 231. Dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, en el tiempo de ella. La omega, dice, en el tiempo de nosotros, será de una naturaleza asombrosísima. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir que es de naturaleza asombrosísima? Quiere decir que iba a ser mucho más poderosa y también que iba a ser más sutil, que se iba a colar en la iglesia y la gente iba a tragarse eso sin darse cuenta. Ahora también, aquí mismo en el mismo capítulo, en la página 233, dijo lo siguiente: se me ha instruido, o sea, Dios le dijo a ella, se me ha instruido que hable con claridad, hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Hermanos, a veces a algunos les da miedo hablar de estas cosas, porque cuidan mucho la estima que los hermanos tienen de ellas. Yo los amo, hermanos. Si no los amara, no les dijera esto. Pero al final de cuentas, si usted ya no me estima ni nada, me tiene sin cuidado. Porque mi salvación no depende de la estima que usted tenga de mí. Depende de mi Señor. Y Él ha ordenado a sus siervos: háganle frente, hablen con claridad, no sean perros mudos. Esa es la figura que Él ha usado. No sean centinelas dormidos, porque yo les pediré cuenta. Y hermanos, Dios le habló a ella y le llamó a aquella apostasía, en el tiempo de ella le llamó la apostasía alfa. Y nosotros no sé si ya entendemos qué es la apostasía alfa. ¿Cuántos han oído hablar de la apostasía alfa? A ver, levanten la mano. Ninguno. Estoy asombrado, porque todos deberíamos de saberlo. Pero se lo cuento así en telegrama. Ahora ya no dicen telegrama, ahora sería Twitter. Se lo cuento ahora así un cortito. Miren, en el tiempo de Elena de White había un hombre que tenía un adventista que era de fama mundial, era reconocido en todo el mundo. Era un genio, era médico. ¿Cuántos han comido cereal? ¿Cornflakes? ¿Cuántos han comido? Eso sí, ¿va? Él se los inventó. Se los inventó porque en el sanatorio a veces les daban un grano tostado que los pacientes no podían comer por las enfermedades que tenían en la boca. Y entonces él se inventó los cereales estos así. Y por eso es que ese es su apellido. Él se llamaba John Harvey Kellogg. Era un genio de la medicina. Escribió un montón de libros. Y médicos de todo el mundo venían al sanatorio adventista en Battle Creek ¿a qué? A aprender. Pero hermanos, qué tristeza. De paso, Elena de White y Jaime White, su esposo, ayudaron a él para que él estudiara medicina. Y a él y lo trataron como si fuera hijo de ellos. ¿Pero qué pasó? Se hizo famoso
Los presidentes de diferentes partes del mundo iban a pasar consulta y a recibir tratamiento al sanatorio. Los artistas famosos, los millonarios, ahí llegaban. Y dicen que los cirujanos, otros cirujanos, cuando iban y examinaban a alguien que había sido operado en el sanatorio de Battle Creek, dice que las cirugías tenían una delicadeza tan grande que dejaba unas cicatrices que casi no se notaban. Y dice que estos cuando miraban eso decían, lo operó el doctor Kellogg, ¿verdad? Decían, sí. Era una estrella. ¿Pero qué sucedió? El orgullo, el abandono de la voluntad revelada de Dios lo convirtió en un instrumento escogido de Satanás. Escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente. Era un libro que supuestamente mezclaba la enseñanza del mensaje de salud y enseñanzas espirituales. Si esas enseñanzas espirituales hubieran sido correctas, ese libro hubiera sido fantástico. El problema era que las enseñanzas espirituales que habían en ese libro eran de tipo espiritista. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que mientras más encumbrada está una persona, más influencia tiene. Y entonces contaminó a una gran cantidad de gente, al personal del sanatorio, a los que iban, y bueno, a los que estudiaban teología y todo, al punto que en ese tiempo Dios le dijo a Elena de White que dijera a los papás: no manden a sus hijos a estudiar al colegio de Battle Creek. La cosa se veía puesto terrible. Tanto, para hacer corta la historia, que Dios tuvo que enviar un ángel a incendiar el sanatorio. Porque hablaron con él y le dijeron: mire, esa enseñanza no está correcta. Dios le mostró a la mensajera, a su mensajera, ahí hay enseñanza diabólica. Y le dijeron: no impriman ese libro. Y entonces él dijo: bueno, si la iglesia no me lo imprime, lo imprimo yo por mi propia cuenta. Y entonces, ¿qué? La casa publicadora de la iglesia hacía trabajos privados. Y entonces él llevó el libro y dijo: vaya, aquí vengo personalmente como un trabajo privado y ustedes no me lo pueden rechazar a que me publiquen el libro. Y como claro, él era famoso, entre comillas, era adventista, entonces vamos a publicar el libro. ¿Y sabe qué pasó? Dios mandó a incendiar también la casa publicadora. Dicen los bomberos, o decían los bomberos, que qué incendios más raros eran esos. Porque cuando ellos le echaban el agua, parecía que gasolina le estaban echando eso. En vez de apagarse, más se avivaba, hasta que quedó todo aquello reducido a ceniza. Hermanos, eso es en breve así la apostasía alfa. Esa contaminación con doctrinas que son ¿qué? Que son opuestas a la voluntad de Dios. Esa es la doctrina alfa. Y entonces aquí el Señor quiso que quedara escrito que en nuestro tiempo la apostasía omega iba a ser mayor. Dice que sería asombrosísima. ¿Y por qué? Por una razón. Fíjese que la apostasía alfa afectó buena parte de la población adventista. ¿A dónde? Allá en Estados Unidos, allá en Australia también. Pero ahora la apostasía omega usted la encuentra en cualquier rincón del planeta.
Pastor, ¿verdad? Entonces, claro, la apostasía omega la tenemos ahora. Ahora, ¿qué pasa? Ahora igual los intelectuales, los eruditos, así como era el doctor Kellogg, están escribiendo libros que contradicen las doctrinas correctas del adventismo. Y entonces vienen y dicen, ay, son profesores en las universidades, en donde estudian, ¿quiénes? Lo que están preparando para ser pastores. Por eso es que dice que sería de naturaleza asombrosísima, ¿verdad? Afortunadamente no todos los estudiantes se tragan lo que les dicen los profesores. Porque la mentalidad correcta de un estudiante es estudiar su Biblia y compararla con lo que dice el profesor. Si lo que dice el profesor no es lo que la Biblia dice, deséchelo. Entonces, por eso dijo que sería ¿qué? De naturaleza asombrosísima. Escriben libros contaminados con la doctrina de Babilonia, esas perversidades que les mencionaba antes, y hay más. Hay más. ¿Pero qué? Como dicen, no, pero ellos son eruditos, son los doctores. Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y de los entendidos, de los intelectuales, de los eruditos, de los doctores, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Y en Lucas, el capítulo 10, Lucas, el capítulo 10, verso 21, dice: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Ahora recuerde usted lo que nos dijo Jesús. Jesús nos dijo que debíamos de ser como ¿quién? Como los niños. Así debíamos de ser. Y esto explica por qué cuando Jesús nace en Belén, ¿cuántos sabios lo fueron a adorar? ¿Cuántos? De los dirigentes del pueblo de Dios, ¿cuántos lo fueron a adorar? Cero, ninguno. ¿Quiénes fueron? Los pastores que estaban ahí en el monte, los despreciados, los que no habían estudiado, pero eran sinceros delante de Dios y estaban dispuestos, estaban con el corazón abierto a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, claro, el deseo de toda la gente dice que los ángeles pasaron ahí por Belén y por Jerusalén viendo quiénes estaban listos. No hallaron. A los únicos que hallaron allá fueron a quiénes? A los pastores. Y la gente tenía a los pastores por inmundos, por sucios, porque como andaban cuidando las ovejas se llenaban de las cosas que las ovejas. Y entonces los despreciados, los niños, a eso el Señor les dijo: vayan, les mandó a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. El Mesías ha nacido.
está envuelto en pañales. Vayan a orar. Qué lindo. ¿Y quiénes otros? Unos viejitos que ya estaban para morirse. Simeón y Ana. Igual, pero eran fieles. Y el Espíritu Santo les dijo a los 8 días de que Jesús había nacido: vayan al templo. Ahí está el que ustedes han anhelado ver hace tanto tiempo, ahorita. Mi hermano, mire qué contraste. María y José llevan a Jesús para cumplir el rito a los 8 días, y había un libro en el que se anotaba el nombre de los primogénitos. Y entonces era el primogénito de María. Y entonces el sacerdote agarra al bebé y lo levanta como si fuera cualquier otro bebé, sin darse cuenta de que ese era el Mesías, de que ese era el Salvador, de que ese era el Rey. No lo supo. Pero cuando lo baja, Simeón se lo quita. Aquel viejito que lo miraban así dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Qué lindo. Y ahí Ana, la viejita, tenía más de 100 años, agarra el bebé también. ¿Quién más llegó cuando él era bebé? Ni siquiera eran del pueblo de Dios. Probablemente eran de origen persa. Desde allá lejísimos vinieron. Trajeron oro, incienso y mirra a adorar al bebé. Eran los eruditos. No. ¿Eran los dirigentes? No. Y por eso, y es la misma cosa ahora. Es la misma cosa ahora. Mire, Dios le mostrará las cosas a todo aquel que está dispuesto a escuchar. A él le va a mostrar las cosas. Pero aquel que cierra su corazón, Dios no puede hacer nada con él. No puede. Porque Dios respeta. Dios respeta. Entonces, hermanos, beber el vino de Babilonia produce la apostasía omega, que vuelve a la membresía de la iglesia más pentecostal y más ecuménica. Mire, hay un gran montón de hermanos en las iglesias que piensan que esta iglesia es una iglesia evangélica más. Así lo piensan. No, hermano. Si usted lo piensa así, tenga cuidado, porque usted entonces ha bebido el vino de Babilonia. Porque al que piensa así, le da lo mismo estar aquí que estar en otro lado. Y al final va a terminar afuera. El vino de Babilonia es duro tener que decirlo, pero nos puede convertir a nosotros en cizaña adentro del trigal. Y hermanos, es terrible. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado en agricultura alguna vez. ¿Y a cuántos les ha tocado, hermano Ulises? Les ha tocado limpiar un arrozal lleno de zacate. Es terrible. Porque el arroz se siembra así, en unos surtitos bien cerquita. Y el zacate no se distingue mucho. Es que el arroz también es un zacate.
Y entonces, claro, usted llega a veces y mira bien verdecito todo y piensa, qué bonito está la rosa, la mitad de eso es zacate. Y hermanos, corremos ese riesgo en la iglesia. Que veamos aquí todo verdecito. Ay, qué lindo los hermanos. ¿Cuántos son trigo? ¿Y cuántos son del otro planta? ¿Y qué es lo que define si usted es una cosa o la otra? Lo que usted cree. Eso es lo que define. ¿A quién le cree? ¿Ya ha creído a Babilonia con todas sus perversidades? ¿O cree lo que Dios ha dicho? Lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dicho es por medio del espíritu de profecía. Y Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 17, él tiene un reproche muy serio. Dice, ¿no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahora imagínense, lo más terrible es que si yo soy cizaña y soy un ciego, no me doy cuenta que soy cizaña. Yo me siento tranquilo, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, mire, yo ya estoy tranquilo, ya sé que soy salvo, siempre salvo, ya sé que puedo cantar lo que me da la gana, y así que aquí no pasa nada. Ya sé que con solo poner ahí algún canal, ya eso es suficiente, alimento espiritual. Y aquí somos iguales todos. Hermano, tenga cuidado. La iglesia, hermanos, y esto debe quedar bien claro, la iglesia no es Babilonia. Hay algunos enemigos de la iglesia que andan diciendo que la iglesia es Babilonia. La iglesia no es Babilonia, pero desgraciadamente hay babilonios en la iglesia. No sea usted uno de ellos. Mire, termino con Isaías, el capítulo 30. Isaías, el capítulo 30. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Sí. Dice, el verso 9. Verso 9. Porque este pueblo, ¿qué es? Rebelde. Este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, que no quisieron oír la ley de Jehová. O sea, el que no quiere oír la ley de Jehová dice que es pueblo rebelde, que es pueblo mentiroso. Y entonces dice, que dicen a los videntes. ¿Los videntes quiénes son? Son los profetas, son los que Dios levanta para que den los mensajes de amonestación al pueblo. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos qué, cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ay, esa es la situación. ¿Les gusta escuchar qué? Lo que les agrada a sus oídos, lo que les hace música en sus oídos. Y esto es lo que decían, no, aquí no nos vengas a predicar la verdad, predicarnos mentiras, que sean agradables, que nos hagan sentir bien, que nos emocionen. Eso queremos que nos prediquen. Pero ¿cómo lo llama el Señor? Pueblo rebelde, hijos mentirosos. Y entonces verso 11 dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Imagínense. No nos hablen de santidad aquí, no nos hablen de vencer el pecado, eso no se puede, eso es mentira. Háblenos de qué, háblenos de que vamos a ir al cielo, de que ya estamos salvos, de eso háblenos.
pero quita de delante de nosotros al Santo de Israel. De santidad no queremos saber nada. Y entonces, verso 12, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hermanos, he aquí delante de ustedes una serie de verdades que no resultan cómodas ni agradables. Pero, ¿sabe qué? ¿Cuántos han bebido un té de viajero? ¿Sabe la hermana? Es rico, hermano. ¿Ah? ¿O té de Juan y Lama? ¿Verdad? Han bebido, ¿no? ¿Sabe? ¿Y por qué lo toman? ¿Lo toman porque es agradable o porque es medicinal? Ah, por eso. Es por eso. Y hermanos, así es. Dios nos manda a lo mejor para algunos, ¿no? Un té de Juan y Lama para que nos cure. ¿Verdad? Para que nos cure. No es para que usted... No, es para que seamos sanados. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, si usted va donde el hermano Jiménez a pasar consulta y él le da un jarabe que es azúcar solamente y no tiene nada, le va a resultar agradable, con sabor a frutas, ¿verdad? Le va a resultar agradable, ¿pero qué? ¿Le va a sanar? No, ¿verdad? Entonces no, a veces nos dan medicinas que no saben bien, pero son efectivas. Y hermanos, la palabra de Dios es así, ¿verdad? La palabra de Dios es así. Hay pasajes que no parecen tan agradables al oído inconverso, ¿verdad? Pero es el amor de Dios hablando a su corazón, porque Dios se lo quiere llevar al cielo. Sí, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.